recomendaciones sobre la parte final. Ya vimos que se obtiene un resultado de esta sección, análisis de datos, que ya vimos que tenemos una tabla y también un gráfico, ¿no? Eso lo pudimos ver en la clase pasada, y a partir de esa tabla y gráfico saldrían las interpretaciones. Entonces, en función de este avance, nosotros ya tenemos completado un contenido de diseño metodológico. Lo que vamos a hacer en este caso hoy va a ser mostrar ciertas maneras de interpretar este análisis de datos, pero también ya en el capítulo 3, esto viene a futuro. Ya habíamos comentado que esto no se va a presentar porque va a depender de todo el avance, pero solo como esto, por favor, no se presenta para el trabajo final, pero esto es algo que quisiera comentarles. La parte de resultados generados de la investigación y la discusión, esos dos elementos son después de que se generen los resultados. Una vez que se generen los resultados, uno puede presentar es decir, después de analizar los datos, uno puede presentar los resultados más significativos. Por decir, si vamos a analizar la eficacia de un tipo de ecografía, entonces acá se puede decir en un párrafo, media plana o acompañado de una tabla, decir justamente qué es más eficaz, un método, o se ha encontrado la prevalencia de un determinado caso. Es decir, eso es muy resumido. Acá es donde se analiza tabla por tabla y demás, pero acá no, acá es algo específico. Y la discusión viene acompañado de los resultados. O sea, la discusión de resultados es como si nos pusiésemos a hablar de datos. Ya que ustedes tuvieron datos, acá también es muy resumido, puede ser una media plana, una plana, mencionando cómo se compara este dato con otro en otro país, o cómo se ha podido recolectar esta información. Cuando hablamos de discusión, buenas noches, es justamente el elemento de poder debatir, aclarar ciertos datos con respecto al estudio. Entonces, estos dos puntos van muy de la mano: resultados y discusión. Entonces, discusión, reitero, es básicamente un debate sobre la posición que ustedes tienen con respecto a los datos. Y bueno, ya después la parte final vendría la propuesta. Esta propuesta normalmente es la que es más larga, en función de lo que ustedes, por ejemplo, si van a estudiar casos, podrían ser acá algunos casos, ¿no? Especificando cuál es su propuesta en esencia, para, no sé, pongamos el caso de la estenosis hepática. Acá, como hay bastante paciente con índice de masa corporal elevado, digamos, yo genero una guía, ¿no? Una guía ecográfica, por decirlo. Entonces, allí yo explico cuál es el método más efectivo para obtener características ecográficas. Por decir, es que esto no hay un paso, no hay algo que yo pueda decir, miren, es igual que esto, paso uno, paso dos. No, porque esto es muy abierto en función de la propuesta que ustedes planteen. Y esta de acá, evidentemente, si no es una investigación explicativa, hay que eliminarla. Por esto no la tienen que colocar, por eso dicen dependiendo del tipo de investigación. Si es un tipo de investigación descriptiva, exploratoria, no es necesario. Pero si es un tipo de investigación explicativa, donde ustedes están experimentando, entonces sí tendrían que colocar una validación. Por lo que estoy viendo, nadie va a hacer ese tipo de estudios, por lo que he revisado hasta ahora. Así que esto eliminado, la elimina. Doctora, buenas noches. Esta parte, doctores, hay que eliminar, en función, reitero, del tipo de investigación. Si es explicativo, lo mantiene. Y solo validación, nada de esto.
Bien, hasta ahí sería solamente la recomendación, porque todo esto no lo vamos a avanzar toda la noche. En este caso, las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. En función de la conclusión, primer paso, conclusión. Las conclusiones se dan normalmente en una plana como está ahí, ¿no? Una página o una plana. Pero en esta conclusión normalmente se trabaja con respecto, respondiendo, ¿no? O sea, en respuesta, voy a colocar más chiquito, en respuesta a los objetivos. ¿Ya? O sea, la conclusión tiene que estar ligada a los objetivos. Si los objetivos de ustedes en la parte de arriba dicen, por decir, que van a realizar las características ecográficas de la cetosis hepática, entonces acá tendrán que colocar un párrafo en función de esa conclusión, de ese objetivo, perdón. Entonces, si la idea es que acá se responda a los objetivos. Las recomendaciones en sí son abiertas, ¿no? Porque pueden tener 3, 4, o hasta... Es recomendable tener de 3 a 6 recomendaciones. Es decir, las recomendaciones son puntuales, igual es una plana. Por favor, esto tomen en cuenta porque normalmente presentan conclusiones con 5 planas y demás. Las conclusiones son muy puntuales porque esas se van a hablar en su tesis también. La bibliografía tiene que ser norma APA, como ya dijimos varias veces, normativa APA. Y esto sí es importante porque cualquier cita que ustedes nombren en la parte del texto tiene que estar en la bibliografía. Y la bibliografía normalmente, hoy por hoy, está en documento digital. O sea, muy pocos de ustedes van a decir, yo tengo 10 libros de esto físicos. O sea, eso puede darse, no digo que no se dé, pero la mayoría son documentos en internet. Por lo tanto, tienen que tener acá sus links, ¿no? Acá sí tienen que tener los links, los enlaces a sus documentos para poder hacer la revisión de cada parte del documento. Pero bueno, esto se va a dar poco a poco en el marco del avance. Y anexos, básicamente anexos, ya sabemos que hay anexo el diagrama de Ishikawa, otro de la operacionalización. Después estarán también la guía de recolección, después, etcétera, ¿no? Van a tener varias cosas ahí, fotos, protocolos, tal vez incluso van a usar entrevistas, una guía de entrevista, etcétera. O sea, acá están todos los elementos agregados que no están digamos, en el documento en sí. Por ejemplo, acá podría estar, si requieren una carta para el hospital, la carta firmada, podría estar también las historias clínicas o los informes ecográficos, una parte de ellas. O sea, esto sí es sustentatorio. Y bueno, eso es todo en realidad para la tesis. Bien, entonces una vez que tenemos todo este elemento, ya lo que corresponde es el trabajo de presentación para nuestro módulo. Todo esto que he hablado ya es para la tesis. Obviamente no podrían presentar conclusiones ustedes porque no se está realizando el trabajo en sí completado. Entonces, quiero aclarar acá, doctor, si anótenlo, no presentar conclusiones, no presentar recomendaciones para el módulo, para esta entrega de este módulo. Tampoco todo esto. Si tuviéramos que volver, vamos a quitar estos elementos hasta acá, ¿no? No necesitamos solamente anexos, incluso algunos, ¿no? Porque ya tenemos diagrama de Ishikawa, ya tenemos operacionalización, algunas.
Pero esto no, todo esto reitero, no entrega. Esto es para posterior. Dicha la aclaración, entonces lo que nos queda a nosotros es un poco repasar esto que quedó un poco, que falta hacer algunas recomendaciones finales. Bueno, entonces hasta acá todos los puntos ya lo hemos avanzado. Nos faltaría un poco aclarar cómo se interpretan los datos, cómo se hacen los cruces de datos, y ya en función de eso podemos concluir el módulo, ¿no? Bueno, yo les comento que también les había dicho que hay un documento base, ¿no? Para esta sección, que es este de acá. Este documento entonces es el modelo de entrega final. En este documento están todos los puntos que deben de entregar para este módulo. Todo esto ya lo tenemos, lo voy a saltar. A partir de acá, este es un punto nuevo, 5 planas como mínimo. Otro punto nuevo es que todos estos detalles tienen que estar estructurados. Como verán, incluso no estoy poniendo en el orden porque el anexo va, el anexo va acá, pero si ustedes ven acá no hay en ninguna parte el desarrollo de la propuesta, entonces esto queda pendiente, ¿no? Lo que sí se va a valorar es bibliografía y anexo. Y de esto yo hoy día tengo que hablar esta parte que quedó pendiente. Esta, ¿no? Muestreo, muestra, población, un poquito más profundizar. Y de esto tengo que hablarles también sobre la tabulación que estamos viendo acá, la recolección de datos. Esta tabulación, interpretar por lo menos una. Yo voy a interpretar una, y yo sé que ya hicimos la gráfica, la anterior vez hicimos una tablita, una gráfica, y lo hicimos con un formulario, tal vez alguien ya ha hecho su formulario, y si no lo hacen no hay problema, o sea, lo pueden dejar como guía, eso no es obligatorio, lo pueden llegar más adelante. Entonces acá la idea es que la tabulación, yo les voy a dar una interpretación, cómo podríamos interpretar. Entonces el día de hoy prácticamente vamos a tener esta de acá como una actividad. Voy a profundizar sobre el tipo de muestreo y en función de eso les hablaré de la bibliografía, un ejemplito final, porque muchos están usando Zotero, algunos no, algunos están usando alguna otra herramienta, entonces solamente una recomendación acá. Bien, entonces, ¿qué les parece si hablamos del tipo de muestreo? Y esto para que quede claro, yo quisiera, en función de eso, remitirme a esta teoría, la del muestreo. Esta parte de acá es, a ver, esta parte del contenido que voy a hablarles es un extra para que puedan agregar en el tipo de muestreo. Acá. Bien, nosotros siempre hemos entendido que la población es el grupo grande. Por ejemplo, la población llegaría a ser los pacientes que tienen una ecografía abdominal. Si yo estoy buscando ecografía o valores de esteatosis hepática. Entonces, nosotros tenemos que tener un criterio en el cual, si me permiten acá poner en blanco esta idea, vale decir que tendríamos una población de este tipo. Población.
Esa población está referida al total de los pacientes de un tipo de criterio. No pueden ser pacientes de ecografía ginecológica, ecografía musculoesquelética, porque no son parte de un grupo, ¿no? Pues si yo estoy buscando esteatosis hepática, entonces serán todos los pacientes que tengan un criterio, y vale decir, que sean pacientes que tengan por lo menos que hayan venido por ecografía abdominal, que son de ese grupo, ¿no? En función de eso, yo, si tengo la población, ya sabemos que la población puede ser finita o, ¿lo recuerdan? Finita, y la otra que dijimos, exacto, infinita. ¿No? Entonces, infinita cuando nosotros no conocemos el número de la cantidad total. Finita porque yo conozco en el año, en un determinado momento, y yo sé cuántos vienen. Eso es importante tener claridad. Pero reitero que hay un criterio, que no es que yo al hospital vienen 5.000, o sea, pero 5.000 de qué, de todos, ¿no? O sea, hay que filtrar un poco ese tema. Si en muchos casos no lo saben, entonces apliquen la infinita y ya tienen una población, ¿no? Pero para la muestra, ¿no? Para eso se aplica para la muestra. Pero vamos a suponer que en el caso de muchos de ustedes dicen, mire, yo no trabajo en un hospital grande, trabajo en un hospital pequeño y la verdad es que yo no tengo tantos pacientes. Entonces, mi población ni siquiera llega a los 60 pacientes, por así decirlo. En ese caso, ustedes no necesitan aplicar la fórmula estadística que hemos hablado. En ese caso, doctor, simplemente ustedes usan sus 60 casos y se olvidan del tipo de sacar la muestra. Fíjate que de los 60 muestra 55, no tiene sentido porque no hay sentido. Ya. Entonces, nuestro objetivo es determinar una muestra, ese es el objetivo, una muestra. ¿Por qué? Porque se supone que la cantidad es elevada. Son 800 casos, no pueden hacer 800, es mucho. Entonces yo necesito un pequeño grupo, que ese pequeño grupo represente a los 800, por así decirlo. Si hubiera 700, lo que parece. Supónganse que ustedes colocan infinito, sacan por margen de error con un 8%. Ustedes saben que con un 8% de margen de error, esto le va a salir alrededor de más o menos va a ser una cosa de 94 o 94 casos, ¿no? Entonces, si ustedes van por el infinito y tienen 94 casos, está bien 94, yo puedo tener, no sé cuántos pueden 94 casos. ¿Pueden levantar la mano? Entonces, para un poco tener la idea. ¿Quiénes pueden 94 casos en su patología? Revisar. Pueden, bien. Las personas que pueden aplicar este caso. Infinito y 94. Es un decir 94, no estoy seguro si es 94, 93, eso sale por la fórmula estadística. ¿Está bien? Lo único que estamos haciendo, doctor, hasta aquí es obtener una muestra de un grupo grande. Pero acá hay un detalle. Entonces acá viene el tema de qué es entonces el muestreo. Hay dos términos, población, que sería la muestra, y qué es el muestreo. Esto es lo que quiero aclarar. No es lo mismo, el muestreo. ¿Ya? Entonces, población, muestra es una cosa. Pero entonces, ¿cuál es la técnica que has utilizado para obtener esta muestra? Eso se llama muestreo. La técnica por la cual obtienes esa muestra. Y esto lo saben muy bien ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien tiene infección urinaria? ¿No? Entonces, el médico, ¿qué solicita? Urinaria, bueno, puedo muchos exámenes, ¿no? Pero uno de ellos puede ser, bueno, vamos a analizar la orina, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Sacan una muestra. ¿En función de qué? Les dicen, mire, usted tiene que traer la orina en función de ciertos criterios, en la mañana, etc. Ustedes se dan cuenta que esa parte de reglamentación es parte de que la muestra sea adecuada, porque no la puede echar en cualquier momento y demás, ¿no? Para que el resultado de la muestra sea correcta, se coloca un determinado criterio. Esos criterios que estoy diciéndoles, por ejemplo, en el caso de la orina, llega a ser el muestreo, la manera en la que ustedes van a obtener una muestra.
Por ejemplo, yo les contaba igual que yo fui a Aguascalientes y en Aguascalientes obtuve una muestra de agua. Entonces yo tuve que averiguar cómo sacar la muestra, porque no es que sacas ya. La muestra se obtiene de distintos. No puedo sacar, ahí está la muestra y listo. Yo tenía que ir a un lugar con mayor profundidad y a otro lugar con menor profundidad. O sea, he sacado de varios lugares muestras. Porque puede ser que solo en ese lugar esté el malestar y no en todo lado. ¿Cómo lo supe eso? Porque tuve que consultar a un geólogo, le dije, ¿cómo saco la muestra? Primero me dijo, no tiene que haber contaminación, no tiene que pasar mucho tiempo, porque puede haber contaminación en el agua también por mucho tiempo. Ubiqué por varios lugares y ya sacamos una muestra. Entonces, los criterios de obtener una muestra, entonces los criterios de obtener la muestra es justamente, se muestra, es las reglas. Entonces, doctores, se entiende que el resultado es la muestra, pero el proceso para obtener la muestra es el muestreo. Vale decir que para sacar la muestra tienes que pasar por el muestreo. ¿También ustedes? Es importante que se sepa. Me voy a cortar esto como algo ejemplificado y la voy a dejar acá en la definición. La definición de muestreo es la técnica utilizada para la selección de la muestra a partir de una población. Es lo que les decía. Entonces, es la técnica. Y cada técnica tiene pasos, tiene criterios, ¿no? Si les digo, hagan una revisión de la vesícula para que obtengan la imagen de la vesícula, hay técnicas, ¿no? Técnica, si ustedes pudieran describirlo, seguramente me dirán una técnica U. O sea, no solo hay una, ¿no? Puede haber varias. Pero normalmente hay una serie de pasos para obtener una característica ecográfica. Lo mismo pasa acá. Es una técnica que se utiliza para la selección de la muestra. Bien, entonces, hay diferencia. Población, todas las personas con respecto a ese estudio, muestra una parte y el muestreo, la técnica por la cual yo obtengo esa muestra. Les cuento que el muestreo sí tiene tipos de muestreo. Yo les voy a presentar dos, voy a ustedes estudiar más, no son las únicas. Les voy a poner como ejemplo para que ustedes decidan. Son dos grandes familias. Una de ellas es aleatoria y la otra es no aleatoria. Es muy sencillo. Bien, acá dice, ¿no? Una muestra es un subconjunto, etcétera, etcétera, pero por acá les voy a hablar de los métodos. Estos dos son las dos grandes familias, por así decirlo. ¿Ya? La familia de los no probabilísticos, esto sí es importante, los no probabilísticos, y la familia de los probabilísticos. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Entonces, para sacar la muestra, solo tienen dos posibilidades: o por probabilidad, o, vamos a decir, o por mi conveniencia. Vamos a suponer que hoy día yo quisiera que ustedes valoren al docente, a mi persona. Quisiera que ustedes hagan esto, digamos. Pero como no voy a tener mucho tiempo para pedir que todos den su criterio, vamos a decir que yo quiero saber un criterio rápido, entonces yo tendría que preguntar, mire, uno por uno, ¿no? ¿Qué le ha parecido la docencia? Uno por uno. Entonces me voy a tomar mucho tiempo. Acá tenemos, eso es un ejemplo muy casero porque en realidad son muy pocos y se puede, pero es como un ejemplo. Acá tengo 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14. 14 doctores. De los 14 yo no quiero obtener a los 14, yo quiero sacar una muestra. ¿No? Entonces por fórmula, digamos, infinito me va a salir 4 personas, digamos, ¿no? Bueno, puede ser lo mismo que sea 1400 y que yo saque 400, ¿no? Si lo ponemos en cifras grandes. Entonces, una pequeña cantidad a 4 doctores. Entonces, acá hay dos temas. Yo puedo elegirlo probabilísticamente o puedo elegirlo no probabilísticamente. Probabilística, ¿qué quiere decir? Que yo voy a sacar, por ejemplo, de la lista de ustedes, del 1 al 18, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a sacar al azar, solo necesito 4, no necesito a todos, porque los 4 van a representar el sentimiento de todos los estudiantes. Esa es la idea. Entonces, para yo sacar los 4, puedo hacer elección de dado
puedo elegir ruleta, hay bastantes herramientas ahora en internet. Hay una de ellas que es interesante, una ruleta, te pones los nombres y al azar, como un bolillo, ¿no? Y te salen 4 personas. Ese criterio de sacar 4 personas al azar es un poquito más valedero que sacarlo por el no probabilístico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, yo voy a elegir acá un ejemplo claro, esto lo dejo un momento, y voy a elegir la ruleta. Vamos a ver acá un momentito mientras yo busco la ruleta. Esta de acá. Bueno, no está cargando internet. En este caso voy a hacerlo por otro método, pero en este caso justamente no está cargando internet.